el libro de Romanos fue escrito para los cristianos. Pablo, cuando está hablando de cada una de estas cosas, no le está hablando al mundo, no le está diciendo al mundo, ustedes tienen que morir para ver si se salvan. Le está hablando a los salvos de estas cosas. Pero bueno, hay algunas cosas que yo sí sé, y yo aquí no estoy diciendo, el punto no es que yo estoy diciendo con respecto a pecado, ¿verdad? Sabemos que estamos hablando del enseñoramiento del pecado, ¿verdad? Ya. Pero, ¿qué será enseñoramiento del pecado? Cuando yo sé que yo debo consultar delante de Dios las cosas y no lo hago. Es que no lo hago en lo más básico y trascendental de la vida, en lo más sencillo. Por ejemplo, ¿cuánta gente no sabe que no está correcto hablar mal de otra persona y menos injuriarla y calumniarla? Es que la gente sabe que no está bien, eso no está bien. ¿Y cuántas veces el creyente sencillamente lo hace como si nada? Hermanos, y lo vemos, yo no estoy hablando de una iglesia particular, hablo de la iglesia de Corintios. El apóstol Pablo les dice eso. El apóstol Pablo les dice, espérense mejor que yo llegue, porque ese hombre que anda con esa mujer, que están en fornicación, están adulterando, hay fornicación en medio de ustedes, hermanos, pero la gente ya no se inmuta. Yo conversé con una persona y le hice ver su fornicación y piensa que está pasando solo por un proceso un poco mal, un poco, y que es como más o menos como que yo necesito, y eso me da, y yo le hacía ver, va a tener que hacer algo con su vida, hermano, pero la gente no se inmuta, para nada. Hoy es que es eso. Estoy hablando de creyentes, estoy hablando de cristianos, estoy hablando de gente que siendo creyente y cristiano no se inmuta para hacer lo que se le ocurra hacer, sin dirección del Espíritu. O que sencillamente se niegue la verdad de Dios. Como por ejemplo, es que estoy muy solo y sencillamente porque me siento solo, porque me siento sola, entonces tengo que conseguir ver qué hacer o ver qué hago. Aunque aquello que haga lo sé que eso no es lo que es correcto. Que no es correcto para mí, no es para nadie más. Que no es lo correcto para mi vida, porque me va a desfavorecer, porque al final me va a hacer sentir mal, uno lo sabe. Es decir, esa conciencia de que usted dice, si yo hago esto y si lo voy a hacer, pero yo sé que al final esto va a ser una metida de patas. Y a veces la gente lo hace, hermano, los cristianos lo hacen. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo con respecto a la parte de la muerte. Entonces, de verdad, la muerte no está haciendo su función. ¿Cuáles son una de las, por ejemplo, digamos, en los versículos 6 y 7? Quiero que vayamos ahí, por favor. En los versículos 6 y 7. Ajá. ¿Saben que ustedes qué significa cuerpo de pecado? Sabemos. ¿Qué significa el cuerpo de pecado? El cuerpo de pecado, ajá. El cuerpo de pecado significa el cuerpo dominado por el pecado. El viejo hombre es el que muere porque es el que es el cuerpo dominado por el pecado. Pero el apóstol Pablo le dice a ellos, ustedes, el viejo hombre está muerto. Es decir, lo que les dominaba ya no existe. Está muerto. Eso es lo que dice Pablo a los romanos. Por dicha no fue a los de Plaza Víquez, a los romanos. Es decir, hermanos, ¿en qué posición podemos caer nosotros cuando dice que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él? Uno se queda, hermanos, porque hay muchas situaciones en la vida, y yo hablo de las situaciones más particulares o más, vea, resulta que alguien llega a usted y le pide un favor. Estoy hablando de cristianos. Y pareciera que usted no tiene el derecho de decirle que no. Porque si usted le dice que no, y es que estoy hablando de situaciones reales, de vivencia, de lo que veo aquí y allá dentro del mundo cristiano. Y como usted le dijo que no,
esa persona sencillamente, usted se compró toda la rifa. Usted quedó por allá. Ah, ese es un cristiano. Ese es, no, porque usted dijo que no. ¿Qué es esto, hermanos? Esto es toda una carnalidad de un hombre viejo que pareciera que usted no le puede, usted tiene que decirle que sí a todo. Porque si usted les dice que no, ya usted se echó una enemistad. Hermanos, yo no sé si a ustedes les ha pasado. Yo no estoy hablando, a mí no me ha pasado particularmente, o tal vez bueno, yo he tenido que decir que no. A mí me cuesta mucho decir que no. Porque uno no parece que no hay libertad. Y este viejo hombre crucificado, es decir, el cuerpo dominado por el pecado crucificado, es que tenga libertad. Es para andar en la libertad. Una de las grandes problemáticas de las iglesias, pues, ¿por qué cree usted que la iglesia es tan cíclica? Porque casi siempre alguien cuenta una historia de algo que le pasó en una iglesia. Muy abusadas. ¿Sí? Pero ¿por qué uno no? Es que es eso, sí, es cierto. Pero uno tiene que entonces enseñar. Yo ahora tuve una reunioncita ahí, hablaba con otro hermano ahora. Y yo le decía, es que a la iglesia hay que enseñarle y se le enseña. Pero a veces pareciera como que la iglesia no logra entender el punto. El punto de cuál es mi consistencia a estar en Cristo y de saber que Dios me puso en tal o en cual lugar. Porque si yo no lo sé, ¿verdad? Sencillamente yo empiezo a echar alas por otro lado, ¿verdad? Y entonces es que antes de esta reunión un hermano llegó y me dijo, bueno, que en la línea, así, voy a decir, no voy a decir el nombre, pero dice, no, dentro de la línea que yo sigo, no es la línea que aquí ya ahora se dice algo diferente a lo que yo estoy aprendiendo. ¿Verdad? Más o menos si usted cambia de línea, ¿verdad? Entonces más o menos, pero si no cambia de línea, yo voy a ir a buscar otro lugar donde se cambie, donde se diga eso. Hermano, pero vean, es que otra vez, tal vez desde ahí, pero cuando uno está en esa parte de servir, de siervo, de servir aquí como el mayor entre los iguales, verá cómo lo golpea uno. Lo golpea porque al final uno no quiere que nadie se vaya. Pero igualmente tampoco uno podría decir, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es la línea que estoy aprendiendo donde estoy? No sé, se supone que es una línea superior. Yo me imagino, la gente no lo dice así, pero es como que aprendió algo más y ya lo que se dice aquí no le alcanza. Pero ¿cómo es que si yo tengo algo mayor, no puedo entonces ser una persona que aporte? Si es que de verdad estoy aprendiendo algo mayor. ¿Verdad? Pero son cosas que pasan, hermanos. Entonces aquí es cuando uno viene y dice, bueno, yo quería o creería que alguien, ¿verdad? Porque, hermanos, a mí, yo les voy a ser muy sincero, yo he tenido 20 y resto de años de ser pastor, o Dios me ha dado la posibilidad de poder servir. Y yo he escuchado todas las historias de gente que viene y se va, ¿verdad? Yo me conozco con 14.512 historias. Y siempre le aconsejo a la gente lo mismo. Le digo, vea, no busque una iglesia, busque un pastor. El problema no está en la iglesia. La iglesia es constituida por todos nosotros y nosotros somos volátiles. Nosotros hoy estamos y mañana no sabemos, y hoy usted podría estar muy contento y mañana podría estar muy irritado, y yo también. Hoy podría hablarles con dulzura y mañana les podría pegar un grito, ¿sí? Pero eso no puede ser lo que a mí me dé pie para estar o no estar. Es que, hermanos, entonces, ¿dónde queda el Espíritu Santo? ¿Y dónde queda la palabra? ¿Y dónde queda la guianza del Espíritu? Hermano, eso es falta de valentía. Y aquí es donde la exhortación del apóstol a nosotros también nos tiene que recaer. Él habla del viejo hombre que fue crucificado juntamente con él. Es decir,
que ya fuimos condenados por Dios cuando Jesús murió en la cruz, que nuestro viejo hombre se refiere no a una parte de nosotros, sino a todo nuestro ser antiguo, lo que éramos por la caída en el pecado. Bueno, y es como que uno tiene que entenderlo de esta manera. ¿Por qué muchas veces se enoja la gente con Dios? La gente se enoja con Dios porque Dios se supone que no le está contestando lo que quiere. Ustedes conocen a alguien, yo otra vez, seguro es por lo que uno vive, o yo vivo mucho en esto, pero yo escucho gente molestísima con Dios y que no vuelven a una iglesia porque se enojaron con Dios, porque oraron por tiempo y tiempo y el asunto no les funcionó. Oraron para que el marido se convirtiera y nunca se convirtió, sí, se convertía, pero en He-Man o en el hombre araña, en lo que fuera, pero menos en cristiano. Se convertía en Hulk. Se convertía en Hulk y la tiraba para arriba y la pegaba contra el techo. Es decir, exactamente. Es decir, pero hay gente así. Hermanos, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los romanos. Vea, el cuerpo de pecado tiene que ser destruido para que ya no sirvamos más al pecado. Es decir, la expresión del cuerpo de pecado entonces es el cuerpo dominado por el pecado. Es decir, tal vez sea mejor tomar estas palabras en relación a nuestro pecaminoso y egoísmo yo. Dios anuló este pecaminoso yo. Eso fue lo que Dios hizo porque Dios entendió que a Adán se le creció en el tema. Y a Eva. Esa parte del yo fue lo que se introdujo a través del pecado en el principio. ¿Por qué? Porque Lucero, Satanás, eso fue lo que hubo en el corazón. Yo subiré hasta el cielo. Yo estaré sentado a la derecha. Es decir, los 5 yo que acompañaron a fue lo que introdujo en Adán y Eva. Y esa es la parte en la que a nosotros, yo no sé qué Dios va a tener que hacer para quitar eso. Porque normalmente uno busca siempre beneficios con respecto a mi vida. Uno puede entender, hermano, natural y humanamente, que gente dice, no, es que a mí me gusta, pero, y que está bien, dice, a la gente le gusta más aquí que allá, y le gustará más aquí que allá. Pero cuando tratamos ya el tema espiritual, este tipo de personas tienen que ver que la espiritualidad anda mal. Porque imagínense que yo hubiera seleccionado a los que fueran mis hermanos, o que usted hubiera seleccionado quién sería su hermano, tal vez no hubiera tomado en cuenta a mí. Por ejemplo, nada más ahí ciertos ahí, plin, 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 ¿verdad? Pero no es así como Dios lo quiere. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer este gran esfuerzo para ver cómo el apóstol le está diciendo, es que vea, Dios en Cristo nos mató para que el pecado ya no tenga poder en ustedes, para que podamos vivir una vida que de verdad agrade a Dios. Está Alex y Elena. Ahí es donde el enemigo ha ganado mucha ventaja. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos que ser fieles a la Escritura. Por eso hoy que poníamos el primer video. La Escritura es la verdad. La verdad está ahí, en la palabra. Y en la palabra hay que pesarla, hay que conocerla, hay que estudiarla. Porque si no, vamos rumbo a un desastre catastrófico. Y es donde empieza el egoísmo del hombre, porque cuando alguno sabe o cree saber más, por eso yo digo, a los que más saben, debieran de dar cátedra de humildad, de sencillez de corazón, porque es lo que la Biblia enseña. No enseñorearnos, entender que el hermano es mayor. Hermano, es decir, si yo estoy interpretando y soy un buen estudioso de la palabra y soy un teólogo, yo interpreto que esas cosas tendrían que ser así. Pero ¿dónde está, hermano? Porque en el conocimiento la soberbia aparece. Entonces hay montones de metodologías y métodos y formas y cosas, hermano, y no importa. Yo he visto, vea, otra vez, yo digo, yo he visto gente pasar por todos los procesos de la vida en una iglesia y ser gente muy capaz, eso que dice Alex, gente muy capacitada, muy capaz, gente conocedora y pasaron por todos los procesos de la vida, hermano, pero al final, en sus vidas aún personales, hermano, sigue siendo un desastre. Allá se hizo
encuentro, el preencuentro, el encuentro, la otra y la otra, y vivieron 2 años metidos. Ese no es, el punto no está ahí, el punto está en que esa palabra tiene que ser vivida, esa palabra tiene que ser algo con lo que yo trasciende y camine, y con lo que yo dé testimonio, con lo que en mí se ve algo diferente, hermano. Pero aquí queremos, la gente quiere que se le aplauda, porque son cristianos y no volvieron a tomar. Usted sabe, qué vergüenza. O porque son cristianos y no volvieron a gritar. Es decir, ¿qué? No, no. El testimonio es otro, hermano. Es ver a Cristo en medio de la vida de la persona. Es ver un hombre y mujer sencillas de corazón, arrollándose las mangas y sirviendo en el conocimiento de Cristo, llevarlo al mundo perdido, dar la vida por los hermanos, pero no, hermano. Vean el versículos 8 y 10. De ahí, 6, 8 y 10. Entonces, dice Pablo que es muertos al pecado, y por eso con esta muerte al pecado, entonces algo más tiene que pasar. Son 2 expresiones. Vimos la de la muerte y ahora en 8 y 10, el 8 y el 10. Ajá. Vean el efecto. Entonces, Pablo dice, no, el chiste no está con que usted esté que muerto. El chiste está en que usted muerto resucite. Y esto fue lo que pasó. Pablo habla de ese efecto de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Para conocer estos efectos debemos ver primero lo que sucedió con él. Cuando resucitó, dejó la muerte definitivamente detrás de sí. La muerte no tiene más poder sobre él. ¿Y qué es lo que produce muerte? El pecado. ¿Qué está diciendo el apóstol? No, a ustedes lo que realmente, lo que hizo que Jesús, la muerte no tuviera ya lugar en él, fue que el pecado ya no pudo con él. No tiene poder. Y la resurrección, y nuestra resurrección juntamente con Cristo, porque dice que cuando fuimos bautizados en Cristo, igualmente fuimos resucitados juntamente con él. Es decir, que nosotros dejamos ya atrás la muerte, ahora nosotros estamos en plenitud. La nueva creación verdaderamente es ese Cristo resucitado en el cual nosotros estamos incluidos. Y ahora, entonces, Cristo, viviendo de esa forma, ¿verdad? Pagó el precio por el pecado, él vive para la gloria de Dios. Y ahora Pablo dice que así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol no nos deja inerte. Y a la iglesia romana le dice, no, usted no puede estar ahí. Usted tiene que estar muerto al pecado, pero usted tiene que estar vivo para Dios. Hermanos, ¿qué significa muertos al pecado y vivo para Dios? Otra vez, pudiéramos poner ejemplos de muy de aquí, pero usemos un poco más la escritura. Bueno, la escritura dice que yo tengo que amar al prójimo como a mí mismo. Cuando yo lo hago, yo estoy diciendo, yo estoy muerto al pecado y estoy vivo para Dios. Porque puedo amar aún mis enemigos, porque puedo amar a aquel que me hizo daño, porque puedo amar y perdonar a aquellas personas que me maltrataron y me dañaron. Eso es estar muerto y vivo para Dios. ¿Por qué? Bueno, porque al final sí, seguro sí me duele y seguro sí me lastima, por supuesto, porque todavía tenemos una humanidad y tenemos sentimientos y emociones, ¿verdad? Lo que pasa es que estos no pueden enseñorearse ni tomar poder. ¿Por qué? Porque me duele mucho, entonces no, déjame que pase a ver, cuando se me pase el dolor, entonces te va a perdonar. Mano, el problema es si viene Cristo, o usted se muere en ese momento, ¿qué va a pasar? Sí, me va a entender. Pablo está diciendo, ahora estamos vivos, somos resucitados juntamente con él. Ahora, la palabra esta, pues, que habla Pablo, ¿verdad? Extrae una condición. Toda nuestra actitud referente al pecado debe cambiarse. Si pertenecemos a Cristo, no debemos dejar que reine el pecado en nuestro cuerpo físico. Si pertenecemos a Cristo, no podemos permitir dejar que el pecado reine en nuestro cuerpo físico. Hermano, el pecado reinando en nuestro cuerpo. Pero aquí es donde viene la prueba fuerte en medio de nosotros. ¿Cuántas veces el pecado reina? Pecado, que reina, hermano. Reina, está gobernándonos. Y si quiere usted le dice proceso, y si usted quiere le dice es que es muy difícil, si usted quiere le dice sí, es que todavía estoy en, como usted quiera, y yo también decirle, pero hay cosas de la vida en el pecado que está reinando ahí. Y hay gente que piensa que eso se le va a pasar con el tiempo y no es verdad. Es mentira, eso no se pasa con el tiempo. Hermano, vea, si usted y yo no podemos hacer los cambios
Es que vea, solo por revelación del Espíritu, porque otra vez el conocimiento a usted no lo va a cambiar, lo cambia el conocimiento lleno del Espíritu, pero no el conocimiento por el conocimiento. Por ejemplo, Alex habla de esta gente, es un grupo, sí, muy sabios, muy conocedores, pero yo digo, ¿dónde está el Espíritu? Porque si estuviera el Espíritu, una de las cosas es que el Espíritu es un espíritu de humildad, de sencillez de corazón. Pero ¿dónde está esto? No está, porque si hay un gran conocimiento, pero el Espíritu no está ahí, hermanos. Es decir, aprendieron la palabra porque la aprendieron de una forma muy adecuada, seguro. Ahora, obedeciendo a los malos deseos que todavía están dentro de nosotros. Hermano, ¿cuáles son los malos deseos? Eso que yo ponía de ejemplo, que yo sencillamente llego a pedirle a usted algo y usted me dijo que no, ya usted ya no es mi hermano, ya usted no es mi amigo, usted ya es nadie, usted ya no me dijo que no. O sencillamente en nuestro diario vivir, hermanos, tenemos muchas situaciones que podemos aportar por ahí. Ahora, Cristo nos hizo libres de aquella relación que nos unió al pecado. Es que es eso, porque aquí es donde vamos a venir. Vamos a ver el verso 15, del 15 al 23. Vean que entonces el apóstol lo que está diciendo es que Cristo nos hizo libres, hermanos. Y aquí es donde está otra de las grandes enseñanzas de la vivencia de Pablo. Pablo fue tan libre, hermanos, que tenía la posibilidad de discutir aún con aquellos que decían, es más, él lo dice, de yo fui aquellos que eran apóstoles primero, pero yo no encontré nada, me fui por allá 8 años y después volví. Y Cristo fue el que vino y me hizo a mí, de mí un montón de cosas. Pero Pablo no tenía ningún problema de discutir las cosas. Uno lo ve en la escritura, me doy a entender. Pedro le dijo, sí, Pablo, lo que usted habla es un poco enredado, pero sabemos que es de Dios. Pero se lo decían, porque Pablo era incomodito, porque Pablo, acuérdense, Pablo era un gran letrado, Pablo era judío, era fariseo, era aleccionado dentro del judaísmo, a los pies de Gamaliel, una de las mejores escuelas, hermanos. Es decir, Pablo les deja muy claro a ellos y también a nosotros, si lo asumimos de esta forma, que el pecado, nosotros hemos sido librados del pecado, hermanos. Y yo creo que aquí es donde tenemos nosotros como comunidad, como iglesia, como hermanos, como personas, tenemos un problema en el sentido de que usted tiene que, y yo también, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Tenemos que saber que nosotros estamos libres del pecado. Entonces yo no sé cómo es el asunto del pecado en usted, porque él dice, somos libres del pecado. Es decir, cuando en la conversión, entonces, realmente conversión significa un cambio de amo. Eso significa conversión. Es que ese es el gran asunto. Cuando usted va a hacer algo incorrecto, a no ser que sea de verdad en tal inocencia que usted haga algo y que usted ni cuenta se dio que estaba. Pero qué difícil, hermano. Es muy difícil. Es muy difícil decir, no es en pura inocencia que esa persona hizo eso. Oigan, hermanos, a ver, defiéndase. No, es el enseñar. Ok, por eso otra vez, es que vea, nosotros no podemos seguir ocultándonos en esto. Vea, ¿cuántas veces, por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, y me lo digo para mí también, ¿cuántas veces usted sabe que usted no debe hacer eso y usted lo hace? Eso es porque el pecado está enseñoreado. Es que yo no estoy hablando de la adversidad que nos pueda pasar en el camino, o de los pecados que podéis decir, sí, yo podría decir algo que estuvo en contra de la voluntad de Dios y pequé. Pero yo estoy hablando de que muchas veces hacemos cosas que son repetidas. Son repetidas, hermanos. Son repetidas. Es sumamente repetidas. Hay cosas del diario vivir de aquí que usted diría, no es un pecado ahí, como que usted fue y adulteró o anda en fornicación o anda vendiendo droga no, pero de las cosas que usted sabe, que ya sabe, del diario vivir, de cositas que a veces nosotros somos muy livianos para pasarlas, hermanos. Somos muy livianos. Somos muy livianos. Usted sabe que no está bien hablar de alguien, pero usted lo hace y lo sigue haciendo. Eso, ¿qué se significa? Y que ahí está, hermano, hay una esclavitud con respecto a eso. A usted le gusta el tema. ¿A usted le gusta? Ay, sí, fija, ay, mira, sí. ¿Le gusta?
Pero no estoy diciendo nada malo, no estoy diciendo nada malo, pero ¿por qué no se lo dice a la persona? Sino, Pablo, lo que pasa con el tema del pecado es que usted no es pecador porque peca, usted es pecador porque el pecado está en usted. Sí, es correcto. Lo que pasa es que el apóstol está diciendo las formas en las que nosotros hoy ya debiéramos ser diestros en la vida resucitada de Cristo y no en el pecado. Hermano, es que yo estoy diciendo otra vez, el tema no es que usted se pegó esa mentira. El asunto es que a veces usted en la semana miente 8 días a la semana. Sencillamente todas las decisiones que toma las toma en su propia justicia, en su propio, lo que usted cree, hermano. Esto ya no es normal. No, el pecado está inherente, hermanos. Lo que pasa es que no tiene poder, dice el apóstol. Lo que pasa es que hemos muerto a eso. Lo que pasa es que ya no se enseñorea, que ahora yo ya no soy esclavo de eso. A mí no me obliga a nadie a hacer lo incorrecto. Tengo que llegar entonces a decir, si cuando lo hago es por carne barro. Y es lo que está diciendo el apóstol. Lo que pasa es que yo quiero hacer lo bueno y resulta que termino haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque al final yo lo decidí, hermanos. Y no le podemos estar echando la culpa otra vez a nada más, ni a nadie más. Yo lo decidí. Yo decidí pecar. Yo decidí hacerlo. El diablo lo empujó y seguro que sí, el diablo tiene su forma de empujar. Pero a usted también le gusta el empujonazo. Nosotros estamos, y con respecto a ese texto de 6:14, ¿verdad? Lo que expresa ese versículo es que también, ¿verdad? Es una exhortación más que una promesa, ¿verdad? Es una exhortación de que el pecado no se va a enseñorear de nosotros, ¿verdad? Y que pareciera que el apóstol también está hablando ahí de que en esa promesa que el pecado no será nuestro amo, porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, que también está indicando que ahora dependemos de la gracia de Dios, porque nosotros fuimos justificados ante Él. Entonces no viviremos más bajo la condenación. Entonces, de este modo podremos resistir contra el pecado sabiendo que fuimos liberados de él. Es decir, el punto está en que yo tengo que entender y saber que ya yo no vivo más bajo condenación. Pero otra vez, hermanos, usted ve a la gente condenada. ¿Por qué vive condenada? Porque hizo algo incorrecto y no se arrepiente. Porque no se arrepiente, ¿para qué se condena? Pero nos condenamos porque nosotros también aplicamos mucho la parte de la ley. Termino esta noche hablando de una síntesis aplicativa de los temas importantes de este capítulo, que tengo que terminarlo. Número 1, haber muerto al pecado no es una experiencia emocional, sino un hecho que ocurrió cuando Jesús murió. Si usted quiere justificárselo, justifíqueselo, pero si Jesús murió, el pecado murió. Si usted murió con Cristo y usted es una nueva criatura, el pecado no tiene lugar en su corazón, ni en su vida. ¿Sí? Los creyentes comparten el privilegio a través del bautismo y se apropian de él mediante la fe. Es un asunto. Pablo habla del bautismo, pero nosotros tenemos que entender que a esto hay que ponerle fe. Sin embargo, no dice la realidad del poder del pecado, todavía está activo, hermanos, y es grande, ¿verdad? Es decir, que Pablo habla desde una perspectiva de fe, a través de Cristo Dios nos ve muertos al pecado, por tanto nosotros hemos de vernos en esta posición. Dios nos mira a nosotros de una forma, porque es que nosotros no nos miramos de la forma en que Dios nos ve. Él dice, ustedes son una nueva criatura, pero nosotros decimos, no, nosotros somos un caso. Él dice, ustedes son vencedores, no, somos un caos. Es decir, nosotros siempre estamos al contrario. Por eso le digo, no estamos solos, pero nosotros nos sentimos solos. Usted piensa que usted necesita algo y él dice que nosotros ya no necesitamos nada, hermano. ¿Cómo es? Y más si tocamos los sentimientos y las emociones, ¿verdad? Si él dice que usted no necesita nada, usted no lo necesita. Si él no se lo da es porque él sabe que usted no lo necesita. Pero nosotros contradecimos eso, hermanos. Y para mí ahí es donde está el gran pecado del pueblo. Otra de las cosas es que la santificación es en primer lugar algo que pertenece a la fe. ¿Qué significa esto para nuestras vidas, hermanos?
Bueno, no significa que no tenemos pecados, ni tampoco que no los cometemos, sino que creemos que en Jesucristo fuimos justificados y liberados de la estrecha relación que nos unían al pecado. En Cristo Dios nos considera perfectos. Pero dígale usted a alguien de aquí que es perfecto para que vea cómo no. No, hombre, hermano, soy como ando. Hermano, usted es una santa, es perfecto. No, hombre, usted no sabe lo que me pasó ayer. Entonces uno dice, hey, no, Señor, eso es pecado, hermanos. De esos son los pecados que yo hablo, que cometemos aquí. Usted sabe que ahí no hay que hacer algo y usted lo hace. ¿Y qué es eso? Pero eso no es nada. Sí va a dañar a alguien, hermano. La falta de respeto daña. La falta de compañerismo, de comunidad, de comunión, hermano, de respeto. ¿Cómo nos cuesta respetar las formas? ¿Ya? Porque el hermano es así, porque el otro hermano es así, el otro... es que entonces mejor no, porque mejor me alineo con estos. No, hermano, respeto. Y eso pasa muchas veces y entonces no. Realmente, hermanos, esta parte de la santificación, ¿verdad? Dios nos considera de esa forma y significa que nuestras vidas están ahí, que nosotros ya no estamos bajo el pecado, pero aunque cometamos, ahora si no creemos en Jesucristo, estamos mal, hermanos. Entonces el pecado no tiene nada que ver con nosotros y nosotros no tenemos nada que ver con el pecado. Ahora, pecamos porque el pecado está en nuestro cuerpo. Porque hasta el día de la redención final, hasta el día que seamos glorificados, esto se quitará. Pero eso no significa que reine sobre nosotros, porque ya no tiene todo el poder sobre nosotros. Porque somos de Cristo, hemos sido librados del poder absoluto que el pecado tenía sobre nuestras vidas. Entonces, la conversión es un cambio de amo, hermanos. Es decir, ahora debemos obediencia a nuestro nuevo amo, a Jesús. Yo tengo que obedecerle a Jesús. Yo no le tengo que obedecer a mi carne. Yo no tengo que obedecer a mi propio criterio. Yo no le tengo que obedecer a mi propia justicia. Hermanos, si yo me siento mal y estoy en situación, y estoy en adversidad, y estoy en crisis, tengo a dónde ir. Pero otra vez, hermano, vea, uno vuelve a repetir esto y uno lo ve en medio de la comunidad de fe. Lo primero que la gente hace, lo primero que la gente se le ocurre hacer cuando está mal es no estar en iglesia. Eso es lo primero que se le ocurre. Porque Satanás sabe cómo trabajar eso, lo saca. Y hay otros que hacen todo lo contrario. Estando y estando en iglesia, no quieren cambiar su condición de pecado. Se vuelven sordos, ¿verdad? Pero bueno, es un cambio de amo, hermanos. A este aspecto, por lo general, se le da muy poco énfasis. ¿Por qué? Bueno, porque está muy centrada a veces la predicación en el hombre, hermanos. Donde solo se puede ver a Jesús como el Salvador, el que suple las necesidades, pero no como el Señor que tiene la potestad sobre nuestras vidas. Hermano, es que tenemos que despertar a eso. ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién tiene poder sobre mi vida? Pero nosotros, hermanos, nos dejamos llevar. Y yo entiendo, porque ya a mí me pasa, en mi debilidad, ¿verdad? Uno trata de buscar alternativas o salidas, hermano, ¿verdad? Pero tenemos que hoy que reconocer que el apóstol está hablando con respecto a esta parte de este tema, de todo capítulo 6, que de verdad, hermanos, el pecado no tiene enseñoreamiento sobre nosotros, que hemos muerto, que el viejo hombre fue crucificado, que nosotros fuimos resucitados, que de verdad podemos caminar en novedad de vida nueva, que somos una nueva creación, porque fuimos bautizados en Cristo y que nosotros hoy también somos de otro amo, que yo cambié de amo y que de verdad yo le debo obediencia y lealtad y que los frutos de nuestra antigua manera de vivir que nos conducían a muerte, Pablo contrasta la vida actual de los creyentes con la que anteriormente poseían cuando estaban lejos de Cristo. Pablo hace una pregunta para saber qué frutos obtuvieron los creyentes de su antigua existencia y respuesta a la obvia, ningún fruto. Al contrario, dice, el solo hecho de recordar su antigua manera de andar produce en el creyente vergüenza. Es como si dijera, ¿cómo fue posible que estuviera tan sumergido en el pecado y que no me diera cuenta? Hermanos, esa es la razón por la cual creemos que sería totalmente incompatible que un cristiano recuerde su vida de pecado sin sentir algo de vergüenza por lo que hizo. Esto mismo le ayudará a percibir más grandemente la gracia de Dios que lo liberó de la esclavitud del pecado, entregándose por completo a la obediencia
de la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude en esto, hermanos, porque, Señor Jesús, nosotros tenemos tantas posibilidades, hermanos, de vivir vidas tan diferentes y ser una iglesia tan distinta, hermano, y ser familias tan diferentes. Pero ¿cómo cuesta, hermano? Porque como esto es de comunidad, es de dos,